La gloria sea para Jesús. Una vez más le saluda a su hermano Mario Milián, a la Iglesia El Remanente, a todos los oyentes. Y en esta ocasión, con el único propósito de presentarle de qué manera el evangelista Juan nos da a conocer el inicio del ministerio público de Jesús. Presentación del ministerio público de Jesús, este es el título y esta es la segunda parte de esta reflexión. Tomé la decisión de hacerlo de esta manera para poder conocer a grandes rasgos la diferencia de presentación. Y estoy seguro que en el desarrollo de lo que continúa de esta serie, vamos a tomar el Evangelio de Juan en varias reflexiones. Para esta reflexión quiero leer únicamente un versículo, porque estamos hablando de la presentación del ministerio público de Jesús. Y un versículo claro y clave que encontramos en el Evangelio de Juan lo encontramos en el capítulo 1 y versículo 29 de este Evangelio. Y dice la palabra del Señor: el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablemos con Dios por un momento y digámosle: Padre, en el nombre de Jesús. Una vez más estamos delante de tu presencia para que nos ayudes, nos bendigas, nos hables conforme a tu voluntad. Nos abandonamos en tus manos, Señor. Eres tú el único que nos puedes bendecir y nos puedes ayudar. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El evangelista Juan, o el escritor del Evangelio de Juan, nos presenta el inicio del ministerio público de Jesús de una manera diferente a los otros tres. De ninguna manera quiero decir que es superior a los demás, no. Debemos de apreciar esta gran riqueza, esta testificación múltiple. Decía en la reflexión anterior que son los evangelios. El Evangelio de Juan nos ayuda mucho porque tiene, permítame decirle esta palabra, un profundo estudio teológico. No cabe duda que como fue el Evangelio que se escribió después de varios años de ministerio del escritor Juan, del escritor del Evangelio, cuando él escribió ya tenía una experiencia de vida de muchos años. Y entonces nos presenta a Jesús, tan solo para que nosotros nos tengamos una gran invitación
a comprometernos a conocer las Sagradas Escrituras, porque de esto hemos estado hablando y continuaremos insistiendo en la necesidad que tenemos de conocer las Sagradas Escrituras. Juan nos presenta a Jesús como el Verbo de Dios o la palabra que se hizo carne. Así inicia en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. El Verbo que era el mismo Dios, el que lo hizo todo. Esta es la presentación que Él nos hace. Pero ya cuando el evangelista Juan nos presenta a Jesús de una manera, ya lo he dicho, de una manera teológica, profunda, nos invita a que nosotros veamos a Jesús no como el Cordero, sino el Cordero de Dios que se hace presente en medio de una humanidad necesitada. Escuche lo que digo. De lo que los evangelistas Mateo y Marco nos presentan, a un Jesús haciendo la gran invitación de un arrepentimiento y reconocimiento al reino de Dios, un arrepentimiento de nuestros pecados y reconocer que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y el reino de Dios es el Cordero de Dios que presenta el evangelista Juan. Y él dice, he allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y es por esto que esta pequeña reflexión que hago por separado en el Evangelio de Juan es para que veamos la grandeza, la riqueza que este evangelista también nos presenta, aunque no nos presenta detalladamente el bautismo de Jesús. Sí lo dice en el capítulo 1, después del versículo 29, cuando Juan el Bautista da testimonio de haber visto al Espíritu Santo descender sobre el que llegó a bautizarse, y él sin conocerlo descubre que es el enviado de Dios, es Jesucristo mismo. Pero Juan entonces nos presenta a nuestro gran líder, permítame decirle, y quiero insistir en decirle, en este gran líder catalizador, o sea, que hizo este cambio grande, maravilloso. Solo imaginémonos por un momento aquel carpintero de Nazaret, sometido a la voluntad de su Padre por completo, lleno en el poder del Espíritu Santo, y que ahora ya no es reconocido como un carpintero, sino ha hecho ese gran cambio, y no es él quien lo dice, sino son las personas, son los que lo ven, que dicen que ahora lo ven como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Qué maravillosa presentación la que nos hace el evangelista Juan. Juan tiene la bendición de presentar a Jesucristo y está en todo este capítulo 1 del Evangelio de Juan. Usted y yo tenemos el deber, el compromiso de leer este capítulo para poder comprender nosotros el principio del ministerio público de Jesús. Nos presenta que la luz vino al mundo. Nos dice que los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Nos presenta el evangelista Juan
que a todos aquellos que le recibieron les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Además de esto, debemos de reconocer que Juan el Evangelista nos habla con mucha claridad que Jesucristo es la resurrección y la vida. Imaginémonos lo que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Además, lo veremos enseguida, pero mismo Jesucristo se presenta y el evangelista Juan es el que describe como el camino, la verdad y la vida. Tenemos una gran riqueza entonces en los 4 evangelios, una gran riqueza en este evangelio de Juan. Jesucristo vino a darle sentido, a darle seguimiento, déjeme decirle, a aquella preparación que Juan el Bautista hizo para que Jesucristo entrara en su propio ministerio. Jesucristo sí vino, nosotros lo podemos decir con mucha claridad, que Jesucristo vino a esforzarse, a sacrificarse por el bien de todas las personas, por el bien común, por el bien de la sociedad, al entregarse a sí mismo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, vino a dignificar, a darnos a nosotros el amor que Él tiene. Vino a buscar el bien común, el bien de todos, pero decía en la reflexión anterior, pero especialmente a buscar mayor gloria para su Padre Celestial. Este es el ejemplo. Esto es lo que la palabra de Dios nos invita a cada uno de los que me están escuchando, a este servidor de ustedes. La palabra del Señor nos está invitando a que le demos un valor a la vida misma de Jesús. Cuando nosotros le damos el valor que Jesucristo se merece, Lucas lo presentaba como un maestro, que su fama se difundía. Imaginémonos ahora que Juan nos presenta a Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esto, déjeme decirle, solo la gracia y el amor de Dios que se manifiesta en la vida de Jesús para darnos un modelo y un ejemplo el cual nosotros debemos de seguir. Y le decía que Juan el Bautista vino a preparar ese camino maravilloso. Hay un pasaje que nosotros lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Espero estar seguro, pero el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 13 en adelante, nos presenta a nosotros la grandeza y la riqueza del reino de Dios establecido en la tierra. Viene para facilitarnos a nosotros el seguimiento de los mandamientos de Dios. Espero darme a entender, amados oyentes, se lo digo con toda el alma, con todo el corazón, que el deseo que arde en mi vida y en mi corazón es contribuir, es hacerle recuerdo de lo que usted y yo sabemos. Es invitarlo a que no dejemos que nuestra vida espiritual se enfríe, sino que continuemos en esta búsqueda de seguir el ejemplo de Jesús. Cuando Juan se encontraba bautizando a todos los que acudían para ser bautizados en arrepentimiento de los pecados y los bautizaba en agua, en este Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice que se acercaban a Juan
los cobradores de impuestos. Imaginémonos esto. Y estoy relacionando con la presentación que hace Juan de Jesucristo a la entrada de su ministerio público, porque Jesucristo vino para dignificar, para buscar el bien de todos nosotros, los seres humanos, y para darle mayor gloria al nombre de su Padre, al nombre de Dios. Cuando aquellos cobradores de impuestos se acercaban a Juan para preguntarle qué debían de hacer ellos para poder tener el perdón de sus pecados y bautizarse, Juan les decía que ellos lo que tenían que hacer, no cobrar más de lo establecido. Es así como viene el reino de Dios a nosotros. Dice que también se acercaban los soldados. No cabe duda que los cobradores de impuestos y los soldados eran vistos en esa época como, perdone la expresión, como personas corruptas. Sin embargo, cuando el Cordero de Dios aparece en el mundo y Juan el Bautista preparando ese camino para el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, no viene a complicarnos a nosotros la vida que no podemos alcanzar, un arrepentimiento y un perdón de nuestros pecados, sino tanto a los cobradores de impuestos. Juan el Bautista les dice que no cobren más de lo establecido, y a los soldados les pide que no acusen a nadie en falso. Pongámosle cuidado. Si esto es la previa preparación para el ministerio de Jesús, y Juan el Bautista nos está dando un modelo y un ejemplo de lo que va a hacer, de lo que él dijo de Jesucristo, el cual era superior a él, que era antes que él. Si Juan fue capaz de dar una respuesta como esta, no les dijo dejen el trabajo, no les dijo lo que ustedes, el trabajo de ustedes es malo, dijo en otras palabras, a través de ese trabajo dignifiquen, esfuércense por el bien común, glorifiquen a Dios con ese trabajo que hacen, y eso es lo que viene a establecer Jesús sobre la faz de la tierra. Eso será a lo largo de las reflexiones de aquí para adelante, hablando del propio ministerio de Jesús en el mundo, en la tierra, a nuestro favor. Eso es lo que nosotros le vamos a dar prioridad de aquí en adelante a las reflexiones. Jesucristo vino a esto. Si Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, déjeme decirle, Él se dio a conocer. Él vino para facilitarnos a nosotros. De tal manera que en este mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, ya en los versículos 35 de este capítulo 1, nos habla la palabra del Señor, que estando, se refiere a Juan el Bautista, por supuesto, que estando Juan el Bautista en un día más de aquella predicación que él está llevando a cabo, preparando el camino para el Mesías, para el ministerio público de Jesús, nos habla el capítulo 1 del Evangelio de Juan, del versículo 35 en adelante, que cuando Juan el Bautista, no el evangelista, Juan el Bautista ve a Jesús que andaba en los alrededores, da testimonio, permítame decirlo en mis palabras, de la grandeza de Jesucristo. Y cuando aquellos discípulos de Juan escuchan lo que dice su maestro, porque Juan el Bautista era el maestro de estos discípulos, déjeme decirle que estos hombres dejan a Juan el Bautista y siguen a Jesús. Y el deseo de seguir a Jesús
es para preguntarle a Jesucristo dónde Él vive, dónde moras. Y Jesús les dice, ven y lo verán, o ven y verás. Aquellos discípulos iniciaron, permítame decirles, su ministerio obedeciendo a Juan el Bautista. Pero en este momento, según el evangelista Juan, nos presenta que aquellos discípulos, aquellos seguidores de Juan el Bautista, se convierten en los seguidores de Jesús. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en el Evangelio de Juan nosotros encontramos que cuando el reino de Dios se acerca o vive en nosotros, gobierna nuestra vida y reconocemos a Jesús como el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, que ha dado su vida por nosotros de acuerdo a la presentación de Juan el Evangelista, déjeme decirle, nosotros debemos de seguir ese ejemplo de que cuando permítame decirle, nuestros seguidores nos pueden abandonar a nosotros por seguir en una entrega de mayor dedicación por el reino de Dios. Si esto es, nosotros debemos de dejar y gozarnos porque ellos lo que están haciendo es testificando la grandeza de Jesucristo. La Biblia, la palabra del Señor nos presenta a aquellos 2 discípulos de Juan que se convirtieron en discípulos de Jesús. ¿Cuál es la razón? Han visto a través del Espíritu del Señor que Jesús es a quien todos debemos de seguir. Que a Jesús es al único a quien nosotros debemos de adorar. Todo esto ha tomado vida. Un día dice que un hombre se acercó al gran reformador Martín Lutero y le hace una pregunta: ¿cómo puedo servir al Señor? Tenía el deseo aquel hombre de servirle a Dios. Y Martín Lutero le pregunta: ¿cuál es tu profesión? En el momento que le está haciendo la pregunta, y aquel hombre le responde que era un zapatero. Entonces Martín Lutero lo invita a que haga zapatos de buena calidad y los venda a un precio justo. Esa es la respuesta de aquel hombre de Dios, Martín Lutero. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Lo que aparece en el principio del ministerio público de Jesús vive en el corazón de las personas que siguen el modelo y ejemplo de Jesús. Esperamos, escuche, amado oyente, amados y amadas, escuche, esperamos que en nuestros corazones viva ese modelo y ese ejemplo que queremos seguir. ¿Dónde lo aprendió este gran hombre de Dios, Martín Lutero? No cabe duda, no tengo duda de decirlo, en las Sagradas Escrituras, en la respuesta de Juan el Bautista a aquellos cobradores de impuestos, a aquellos soldados. En el ministerio de Jesucristo, que dignificaba a las personas, que no decía a las personas:
que tenían que hacer un cambio imposible de alcanzarlo, sino vino para facilitarnos a nosotros el encuentro personal que podemos tener con Él, con Jesús. Martín Lutero no le dice a aquel hombre que tiene que dejar su taller de zapatos, ingresar a un convento y convertirse en un monje, como él era un monje, Martín Lutero. Esto nos da a nosotros la gran lección y la gran bendición de reconocer que donde nosotros nos encontramos y el oficio que nosotros hacemos o el trabajo que realizamos, sea un trabajo sencillo en el campo, en un taller de cualquier taller que sea, un profesional, si usted es un profesional, usted es un académico que atiende a grupos de personas a nivel medio o a nivel superior, la invitación en este inicio para poder estudiar la vida, el ministerio de Jesucristo, es que cada uno de nosotros estemos en la disposición, que lo que hacemos lo hagamos bien y que demos justamente lo que hemos recibido de Dios. Esto le da mayor gloria al nombre de Dios y nos hace a nosotros que nos convirtamos en contribuidores del bien común, del bien de nuestro prójimo. Esta es la invitación, mis amados hermanos. Esta es la manera como el evangelista Juan, con un sentido profundo, teológico, nosotros podemos ver este evangelio de una manera que nos llega a nuestros corazones. Sigamos adelante, vivamos conforme a la palabra del Señor, no nos vayamos a sentir desestimados por lo que hacemos. Quien fuere, quien sea usted, mi amado y mi amada, donde quiera que usted se encuentre, donde estemos, en ese lugar, en ese trabajo, que sea un trabajo digno de honrar al Señor, allí está la presencia del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y es todo lo que nosotros necesitamos. Concluyo diciéndole, la gran invitación en este inicio del ministerio público de Jesús, es que nosotros tengamos un genuino arrepentimiento, porque el reino de Dios está en medio de nosotros. Y según el evangelista Juan, que reconozcamos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Si reconocemos esto, si ponemos en práctica esto, puedo decirle con gran gozo, con gran alegría, que somos hijos, hijas de Dios realizados. Hemos alcanzado todo lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Que Dios me los bendiga. Oremos por un momento y digámosle: Padre, en el nombre de Jesús, la gloria sea para ti. Nos abandonamos en tus manos, Señor, y ayúdanos para que el seguimiento que damos a esta serie, ahora ya, Señor, hablando del propio ministerio público de Jesús, ayúdanos, Señor, a que lo hagamos con humildad, con sencillez, pero que tu Santo Espíritu nos ayude, nos bendiga y respalde lo que como hijos tuyos, Señor, vamos a conocer a través de las Sagradas Escrituras. Que Dios me los bendiga, mis amados y amadas hermanas. Un saludo, un abrazo para cada uno. Los bendigo en el nombre bendito de Jesús.